Muy buenas. Te doy la bienvenida a World Media Podcast. Soy José Luis Martín y estoy encantado de poder ofrecerte en el día de hoy un nuevo capítulo de World Media. En esta ocasión hablamos con Pablo Díaz. Lo conoces porque estuvo 260 programas en Pasapalabra hasta que en el último consiguió el bote de 1.828.000 euros. Casi 2 millones de euros. Y hoy en World Media, Pablo Díaz nos cuenta un poco más de su vida, más allá del concursante de Pasapalabra. Pablo Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Qué tal todo, José Luis? Bien, encantado de tenerte en World Media y de poder hablar un poquito contigo porque mucho se ha hablado de ti, pero seguro que todavía quedan muchas cosas por conocer de Pablo Díaz, que hay que decir que en Twitter apareces como Pablo Díaz Sánchez, se te encuentra como Pablo Díaz Violín, violinista, compositor, streamer y ganador de Pasapalabra, ¿no? Quizás esto último es la parte que más se te conoce, ¿verdad? Sí, desde luego la repercusión que yo he tenido ha sido sobre todo a raíz del bote de Pasapalabra, claro. Pero bueno, también no me importa ser conocido por la parte musical y de streaming, claro. Porque supongo que ahora es el futuro, ¿no? Donde más te estás centrando en seguir adelante, ¿no? En tu carrera como músico, compositor y también todo esto sumado a las nuevas tecnologías. Sí, eso es. Yo desde más o menos la mitad de mi andadura por Pasapalabra empecé a streamear en Twitch y yo lo que hacía al principio era simplemente estudiar Pasapalabra porque la gente me conocía sobre todo por eso y bueno, todo el que haya preparado la oposición de Pasapalabra, digamos, sabe que hay que estar estudiando todo el día. Pero luego una vez que ya gané el bote, pues ya empecé a hacer otro contenido que es principalmente musical y de videojuegos, que hago speedruns. Pero evidentemente lo que yo más he hecho prácticamente durante toda mi vida, bueno, desde que nací prácticamente, ha sido estar en contacto con el mundo musical y específicamente de la música clásica. Entonces, por supuesto, eso también es una de las bazas más importantes que yo tengo en la vida. ¿Tu instrumento preferido es el violín o también el piano te defiende bastante bien como para tenerlo como otro instrumento más en el que poder basar tu música? El violín es mi instrumento principal y yo he hecho la carrera y máster en violín, en interpretación de violín. Pero sí que es verdad que yo también toco el piano, lo hice oficial hasta el medio y por supuesto lo sigo tocando de vez en cuando y también quiero mejorar también en ese instrumento. Pablo, dime una cosa, porque las personas que han estudiado música desde pequeños parece que tienen, digamos, una proyección mayor. No sé si se desarrolla la inteligencia a otro nivel que otras personas no tienen la posibilidad de no haber estudiado música. No sé si compartes este pensamiento o crees que hay algo detrás de todo esto. Bueno, o sea, desde luego el estudio de un instrumento potencia luego muchísimo. Esto está demostrado científicamente que potencia muchísimas otras funciones y digamos que potencia muchas regiones del cerebro. Eh, la verdad es que no lo tengo muy claro, pero creo que leí una vez sobre las conexiones sinápticas en las neuronas y tal, que como que mejora, digamos, luego lo que podamos hacer en otras actividades. Eh, la música es sanísima, estudiar un instrumento lo es todavía más y desde luego yo creo que también hay un componente de, no tanto de inteligencia, sino más de eh, trabajo, ¿no? Al final estudiar un instrumento clásico a nivel profesional requiere pues una organización, un método de estudio y una constancia de no dejar de estudiar ni un solo día que luego te puede servir pues por ejemplo, si te quieres preparar para ir a Pasapalabra o cualquier otra cosa. De hecho, yo siempre comparo lo que es el estudio de un instrumento clásico con el deporte, porque yo creo que es lo más parecido que hay en cuanto a dos trabajos, ¿no? Porque el deporte es igual en el sentido de que tienes que estar entrenando todos los días y como falles un día de entreno, luego al siguiente se nota, ¿no? Y con
bueno, con la música clásica pasa lo mismo realmente. Claro, y además has dicho una frase que repetías bastante en el concurso, cuando te preguntaban qué harías con el bote, y una de tus ideas era seguir estudiando, y se me gustaría ganar el bote para poder seguir estudiando, algo que entiendo que en todos los telespectadores quedaba un poco desubicado como alguien que se gana más de 1 millón de euros y quiere seguir estudiando, cuando la idea es intentar montar un negocio y vivir de las rentas, ¿no? En tu caso no, en tu caso es seguir creciendo. Sí, hombre, a ver, o sea, evidentemente tampoco significa eso que no voy a intentar invertir el dinero para poder también aprovecharlo, pero Uh-huh. desde luego mi principal motivación para ir al concurso era no ganar el dinero por el hecho de ganar el dinero y ya está, y de gastarlo, porque además yo soy bastante austero, o sea, yo en general no suelo gastar en caprichos ni nada, sino el tener un colchón tal que me pueda permitir seguir estudiando todo aquello que yo quiera. Es decir, si yo quiero estar estudiando de aquí a que tenga 30 y pico años, lo podría hacer con el bote. Y eso es algo bueno, que me hace súper feliz porque yo disfruto muchísimo estudiando. Y, y bueno, no solo el violín, o sea, un montón de campos dentro de la música, como puede ser la composición para medios audiovisuales o la dirección, o luego también campos fuera de la música. A mí me gustan mucho las ciencias, eh, y el hecho de poder tener un colchón detrás económico que te permita hacerlo sin miedo, ¿sabes? Sin miedo de que, bueno, pues de que tengo que llenar la nevera, ¿no? Claro. Pues es una suerte enorme que tengo. Y la parte importante, el que tengas este pensamiento es que también te estás volcando en redes sociales en hacer varias cosas, y es un mensaje creo que bastante positivo para las nuevas generaciones, ¿no? Para aquellos que están un poco desorientados, y el que tú digas que quieres seguir estudiando, aunque hayas conseguido un gran premio, aunque puedas seguir ya tu carrera como músico compositor, eso puede abrir la puerta a que los jóvenes de hoy en día se den cuenta de que estudiar es fundamental, ¿no? Para crecer. Por supuesto. Bueno, a ver, estudiar, además, estadísticamente está demostrado que hace que luego se tengan mejores oportunidades laborales de entrada. O sea, que vayas a tener más probablemente un trabajo, y un trabajo mejor pagado que una persona que no estudie. Eso es directamente estadística. Pero después, yo lo que promulgo más que eso, es el hecho de que la gente encuentre placer en el simple hecho de estudiar deliberadamente y sin utilidad directa, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, a mí me encanta, por ejemplo, yo sigo un montón de canales de divulgación científica en YouTube, por ejemplo. Lo sigo desde que soy adolescente, y todas esas cosas yo no las sigo porque las tenga que estudiar porque luego fuera a hacer una carrera de ciencias en la Complutense, sino es simplemente porque me gusta y punto. Claro. ¿No? O sea, no hay, digamos, no tiene por qué haber algo más. Hombre, evidentemente luego, si te sirve, pues más que mejor, ¿no? Pero yo, digamos, intento enviar este mensaje, ¿no? De que hay que encontrar el placer en estudiar. Todo el mundo tenemos algo que estudiar que nos va a gustar. Yo estoy absolutamente seguro de que siempre podemos encontrar una vocación, que no tiene por qué ser estudiar una carrera, puede ser cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que la curiosidad innata, ¿no?, que tiene el ser humano es algo bueno, que debemos aprovechar y debemos potenciar, porque nos puede hacer muy felices, o por lo menos lo hace en mi caso. Sin duda. Oye, por cierto, cuando hablas del violín, ¿cuál es la pieza que más te gusta interpretar, con la que más te identificas y te fusionas con el instrumento? Uy, pues eso es una muy buena pregunta, porque hay tantas. Uh-huh. Bueno, no te sabría decir. Supongo que hay algunas piezas am, que son muy difíciles, que una vez que ya las tienes dominadas, da mucha satisfacción tocarlas. Yo, por ejemplo, en mi recital de fin de máster toqué las dos sonatas de Prokofiev, Uh-huh. y a mí, por ejemplo, esas sonatas son dos sonatas que me encantan. En general me gusta como toda la música de la primera mitad del siglo XX, vamos a decir. Entonces puede que no con una obra específica, pero con un estilo como por ejemplo, más o menos la música que se hacía en la primera mitad del siglo XX, Britten, Prokofiev,
Shostakovich, son de las que más me gustan, diría. Pero Bueno, no, vamos, eso es no es una cosa absoluta, porque al final la música clásica es tan gigante que... claro. Oye, pues fíjate, relacionado con la música clásica y con el montante final del premio, porque fueron 1.828.000 euros, si no me equivoco, Eso es, sí. fíjate, hay una efeméride en el año 1828 relacionada con el mundo de la música, porque el 7 de abril de ese año, en el Teatro Carlo Felice de Génova, en Italia, se estrenó la ópera Bianca e Fernando de Vincenzo Bellini. O sea que a lo mejor podría ser Ah, una pieza que podrías tocar en relación con el premio que obtuviste, que yo no sé si esa cifra, 1828, la tienes marcada o enmarcada en algún lugar, o es ya el número de bloqueo del móvil. bueno, la verdad que no. Cuando tú vas a grabar al programa, tú ves que la cifra del bote va aumentando y a veces hay cifras redondas, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo en un momento hubo una cifra de 1 millón de euros exacto, Uf. por ejemplo, cosas así, pero nunca te esperas cuándo va a ser la cifra del bote. O sea, eso es una cosa que es, bueno, que es una sorpresa absoluta, porque tú vas a grabar y al menos en mi caso, me lo han preguntado a veces que si tenía algún pálpito o que si tal. Eso no existe. O sea, Ujú. tú vas a grabar y vas a grabar exactamente igual que los 260 roscos anteriores que he hecho. Y es como de repente dices, oye, pero si este rosco me lo sé, cuando los otros, eso, 260 no me los había sabido. Entonces, bueno, pues la de 1.828.000 la tengo en la cabeza, pero bueno, no he usado ese número para nada de momento. Bueno, de momento, ¿no? Pero te da una idea, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oye, ¿y qué tal la relación con Roberto Leal después de tu paso por el concurso, ya después también de que pasara toda la vorágine, ¿no? De haber ganado el premio? ¿Continúas manteniendo contacto? ¿Existe también contacto con alguno de esos actores, actrices, cantantes que pasaban por allí? Hombre, sí, sí, yo con Roberto sigo manteniendo contacto y de hecho, vamos, Roberto y yo hemos desarrollado pues una amistad muy buena que claro, al haber estado tantísimos programas era lógico y de hecho después del bote pues me acuerdo que hicimos un directo en Instagram y luego también él pues de vez en cuando me cuenta pues qué tal va en el programa con los nuevos concursantes. Eh, y nos mandamos alguna vez algún que otro mensaje y desde luego, vamos, el haber estado con Roberto todos esos programas ha sido una gozada porque es un profesional increíble, pero es que además también es que es muy buena persona Ujú. y muy natural. Vamos, no, yo siempre lo he dicho que te sientes prácticamente como si estuvieras en tu casa cuando estás en la grabación y eso es una cosa que, bueno, que se agradece un montón. Sí, ayuda y tranquiliza al concursante, ¿verdad? Exacto, y sobre todo para gente que a lo mejor no esté tan acostumbrado a ir a concursos o a ir a la tele, vamos, a todas esas personas que a lo mejor les dé un poco de miedo, yo les puedo asegurar que Roberto, bueno, no solo Roberto, sino luego todo el equipo técnico, cámaras, azafatas, producción, todo el mundo se vuelca en el concursante y hace que intente estar lo mejor posible siempre. O sea, en ese sentido es un programa como súper blanco y súper que hay muy, muy, muy buen ambiente. Entonces, vamos, que no tengan ningún problema, que sobre todo yo sé que hay mucha gente que no va por vergüenza, pero que no tengan ninguna, porque se va a sentir súper bien. Bueno, y de la experiencia de todos aquellos que pasaron por la mesa contigo o del grupo contrario, ¿hubo alguien que no te acababa de caer bien o se te indigestaba un poco o hubo algo que a lo mejor no te gustara? Entiendo que durante tantos roscos y tantos programas, a lo mejor se pudo dar esa ocasión, ¿no? Ese particular. Pues mira, si te soy sincero, yo creo que no. O sea, también es cierto que pues tú bueno, evidentemente de los concursantes ya te puedo asegurar que no, ¿eh? O sea, la- las personas que han pasado por allí, principalmente los que han sido más longevos, que han sido Nacho, Luis, Marta y Javier, yo solo soy amigo de ellos y yo, vamos, me escribo por WhatsApp y somos, vamos, somos colegas, hemos quedado luego a comer y tal. O sea, vamos, con eso te puedo asegurar que no. Y con los famosos tampoco, porque al final, bueno, es cierto que no les conoces mucho porque solo les conoces en el programa y bueno, es muy poquito lo que puedes interactuar al final, más allá
pues te charlan un poquito luego entre bambalinas y tal, pero prácticamente todos los famosos han sido súper majos y luego lo más importante es que te quieren ayudar, ¿no? O sea, como que quieren, eh, que quieren conseguir segundos para ti y que y quieren hacerlo lo mejor posible para no perjudicarte. Y de hecho, me hace gracia porque en muchos casos son los famosos los que están nerviosos y no los concursantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, no. Prácticamente yo creo que todo el mundo ha sido súper majo y con ganas de ayudar. Pablo, después de que todo haya pasado y ya pases a un segundo plano mediático, ¿no te da miedo convertirte en un juguete roto? En el sentido de que pues ya no seas tan mediático, ya a lo mejor pues no formes parte, lógicamente, ¿no? De la actualidad. No sé si esto se te pasa por la cabeza o te da exactamente igual. Si te soy sincero, me da igual. O sea, yo nunca ha sido mi objetivo ser famoso y estar en todos los medios para nada. De hecho, incluso te diría que todo lo contrario. Hombre, es cierto que un cierto cuidado, por ejemplo, de las redes sociales, etcétera, sí que es importante y más especialmente yo que tengo un canal de Twitch y todo el mundo que sea creador de contenido sabe que no es solo subir vídeos y ya está, sino que tienes que luego pues potenciarlo en redes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, supongo que un mínimo de fama tiene que haber en ese aspecto, pero bueno, sobre todo realmente relacionado por internet y por el canal, pero yo personalmente nunca voy buscando eso. Y si yo he ido a Pasapalabra, te juro que no ha sido ni por la fama ni por el dinero, ha sido porque me gusta Pasapalabra y porque vi una oportunidad de poder conseguir una inversión con algo que hacía que me gustaba, ¿no? Entonces, para nada, o sea, no tengo ningún problema y bueno, yo soy consciente de que al final, pues la tele es una cosa muy efímera, sales, mientras estás saliendo en la tele, pues mucha gente te conoce y luego a medida que el programa, o sea, que vas dejando de aparecer en el programa, pues ya la gente se olvida y no pasa nada, o sea, al final tú has estado ese tiempo y yo espero haber hecho feliz pues a la gente que me veía mientras estaba y que luego la gente siga viendo el programa con otros concursantes que también son muy, muy buenos, como los que están ahora. Sí. Yo creo que has hecho feliz a bastante gente porque prueba de ello es que sigues teniendo seguidores que siguen creciendo en redes sociales. Si no me equivoco, creo que ya superas el 500.000, ¿no? Sumando TikTok, Twitter, Instagram o Twitch. ¿Todas las gestionas tú solo? ¿Te encargas, sobre todo en Twitch, de hacer la producción o de preparar todos los contenidos? En Twitch bueno, tengo evidentemente gente que me ayuda también, pero en principio Twitch lo hago yo todo desde mi casa, o sea, me pongo yo la cámara y me pongo a grabar y bueno, también es cierto que yo no hago un contenido súper difícil de montar, digamos, porque sí que es verdad que luego pues hay otros canales o canales de YouTube especialmente que hay mucho trabajo pues de edición y de un montón de cosas. Lo mío relativamente sencillo es pues tocar frente a la cámara y jugar a videojuegos, ¿no? Mientras converso con la gente del chat. Y la verdad es que es una cosa que me gusta mucho. Bueno, igual que te dije lo de pasapalabra, por ejemplo, yo Twitch lo hago porque me lo paso muy bien, no por otra razón. O sea, no lo hago por el dinero ni por nada, sino porque se crea ahí una comunidad y un buen rollo, ¿no? Y que, bueno, pues al final también hablas, ¿no? Personalmente con gente que se pasa por el chat y tal, y está muy bien. Entonces, yo voy a querer seguir haciéndolo hasta que pueda, simplemente por eso, porque me lo paso muy bien y ya está. Y durante todo este tiempo, ¿cómo has llevado el tema hater? Porque claro, poner algo, habrá mucha gente que te apoye, pero luego ves el típico que se queja porque haces ostentación, ¿no? Dice, bueno, pues mira, claro, ha sacado un 9 en el máster. Luego los titulares, me llama muchísimo la atención porque titulares, de repente, cuando vas a hacer el máster, aparecen titulares, Pablo Díaz desaparece y aclara las causas de su preocupante desaparición. Pablo Díaz se va de España. Cosas que dices, bueno, esto no tiene sentido. No sé cómo lo llevas eso. Bueno, tú que eres periodista lo sabes muy bien. O sea, sí, existen dos problemas hoy en día que, hombre, evidentemente están directamente relacionados con la ética periodística, pero hay una causa detrás que es muy importante hablar de ella, que es el algoritmo de las redes sociales y hasta cierto punto como que es una causa derivada de eso.
Lo que ocurre en redes sociales, y bueno, y ocurre evidentemente también con el posicionamiento de las noticias y de todas estas cosas, es que cuanto, como Rajoy, ¿no? Cuanto peor, mejor para todos, ¿no? Porque básicamente las cosas así como muy que llaman mucho, mucho la atención, sea por, sobre todo por malo o por bueno, hace que, por ejemplo, en Twitter, eso, el algoritmo de Twitter, lo posicione mucho más. Por eso da la impresión de que en Twitter todo el mundo se odia y todo el mundo es horrible, ¿no? Ujú, Por sí. ejemplo, pero en realidad no es así. O sea, eso es un porcentaje muy, muy, muy pequeño de la gente que escribe en Twitter, pero simplemente por el algoritmo se posiciona mucho más y lo ves mucho más, pero no significa que todo el mundo lo haga así. Mm, Y luego entonces claro, yo con eso tengo muy claro que a haters siempre va a haber, ¿vale? Gente que que tiene hate en Twitter o en cualquier otra red social, va a haber siempre, pero soy consciente de que es una pequeña, muy pequeña parte de la gente que está en Twitter y la mayoría de la gente luego no es así. De hecho, la mayoría de los mensajes privados que me llegan, o sea, de gente que se toma su tiempo en escribirte un mensaje privado, ¿sabes? Que no es lo mismo que poner un comentario en un post, tirar la bomba ujú. y luego irte, ¿no? Y muchas veces a través del anonimato, sino que la mayoría de los mensajes son buenos, o sea, tampoco son de idolatría, son neutros, o sea, son, por ejemplo, muchas felicidades por ganarte el bote, o me gusta tu contenido en Twitch, o incluso a lo mejor alguna crítica constructiva de no me gusta tanto esto que has dicho, yo lo hubiera dicho de otra forma, Ujú. ¿sabes? Pero no son esos extremos que vemos. Y yo creo que hay que tener los pies en la tierra y saber que eso es así, ¿no? Eso en redes sociales. Y luego en el problema de las noticias, que me hace mucha gracia, tú lo sabes muy bien. Sí. A ver, esto lo sabe todo el mundo. Existe una cosa que se llama clickbait y lo que pasa es que muchos periódicos digitales tienen a sponsors, o sea, tienen a publicidad que les paga dinero por poner sus anuncios dentro del cuerpo de la noticia, ¿no? Cuando pinchas, pues digamos que ellos ganan dinero. ¿Qué pasa? Que si no pinchas, pues no ganan dinero. ¿Cómo hacer que pinches? Pues poniendo un titular increíblemente llamativo que o no tiene nada que ver con el cuerpo de la noticia o directamente es falso, que eso es raro, porque normalmente no se pillan los dedos diciendo una cosa que es mentira, sino que dicen una media verdad que no les puedes coger. Por ejemplo, Ujú. me voy 2 días pues lo que tú dices, ¿no? A hacer mi recital de fin de máster a Ámsterdam y vuelvo. Pablo Díaz se va de España. Entonces, como el espectador muchas veces solo, o sea, el lector solo ve el título y ya está, pues pincha. Hoy, ¿cómo que se va de España? ¿Se habrá ido a Andorra yo qué sé, a A desgravar tributar. menos impuestos? Pincha. Y Claro. luego lees la noticia y no es nada. Mm. Entonces, eso también es una cosa que es bastante curiosa en general en el periodismo de hoy en día, porque claro, el clickbait esa es una cosa bastante, eh, o sea, evolutivamente hablando, es bastante lógica dentro de lo que cabe. O sea, cuanto más llamativo un titular, más te van a leer. O sea, Claro. eso es así. Pero claro, eso ya, pues los códigos deontológicos y estas cosas, pues bueno, nos las pasamos un poco, pero realmente a nivel puramente económico es lo que más sentido tiene. Mm. Pero bueno, evidentemente sería lo mejor que no hubiera que recurrir a eso, pero la verdad es que no tengo una solución para ello. Bueno, pues Ya veremos lo que pasa. ya me has echado abajo el título del podcast porque iba a llamar Pablo Díaz se desnuda. Pero claro, claro, ahora ya que No, no conoces te todos los preocupes. clickbait, creo que no tiene sentido. ¿Eh? No, no va a ser así, no va a ser No así. te preocupes. Bueno, Pablo, para ir terminando, Canarias, tu vínculo con el archipiélago, con la isla de Tenerife, va más allá de lo que conocimos en el concurso, aparte de tener a tu abuela en la isla tinerfeña. ¿Qué es lo que más te gusta de Canarias, aparte de la familia? Bueno, menos mal que me has dicho parte de la familia porque te iba a decir mi familia, Claro. pero bueno, aparte de toda mi familia que está toda en Canarias, a mí, bueno, yo cada vez que voy, la riqueza paisajística que hay bueno, yo sobre todo estoy en Tenerife, ¿no? Aunque luego también voy a La Palma, Uh-huh. es brutal. Mi abuela vive en Las Galletas, en un pueblito del sur, y, y de vez en cuando, pues a lo mejor hemos ido por el sur y luego lo contrastas con los bosques de laurisilva que te puedes luego encontrar cuando vas a Naga y es maravilloso, ¿no? El poder tener bueno, una cosa tan bella
en estas islas. Y siempre intento, con mis tíos y tal, ir a sitios que nunca he ido cada vez que voy a Tenerife. Y bueno, la verdad es que luego, bueno, la gente es maravillosa en Tenerife, o sea que, vamos, me encanta ir siempre que puedo. Evidentemente yo ahora vivo en Madrid y voy solo cuando son vacaciones, ¿no? En verano y en Navidad. Uh-huh. Pero siempre que voy, pues me lo paso muy bien. Sí, en Canarias tenemos una hora menos, pero damos más cariño que nadie. Damos una hora más de cariño. Eso es. Eso está claro. Oye, Pablo, no hemos visto a Pablo Díaz hablar de política ni de deporte. ¿Por algún motivo en especial, en concreto? Bueno, de política realmente es porque al fin y al cabo Pasapalabra es un programa muy blanco donde, bueno, o sea, donde hablar de cosas así a lo mejor que puedan resultar polémicas, que al final en política es cualquier cosa que digas, no tiene cabida, ¿no? Y al final, pues yo en el programa pues no has tenido de decir nada de eso porque no tiene sentido en un programa cultural blanco, ¿no? Uh-huh. Y luego de deporte no es por nada realmente, o sea, no es por no crear política, es porque no tengo ni idea. O sea, yo no soy muy deportista que digamos que lo debería de ser porque el deporte, o sea, practicar deporte es muy bueno para la salud y se lo recomiendo a todo el mundo, que no me lo aplique demasiado yo, pero desde luego lo es y todo el mundo deberíamos hacer deporte. Pero la verdad es que no sigo ningún equipo de fútbol ni nada, entonces me ha abstenido un poco. Sí que es verdad que he tenido que estudiar bastantes pues deportistas por si los preguntaban en el rosco, ¿no? Pero vamos, quitando eso no tengo mucha idea que... Bueno, no habrá sido difícil estudiarte el nombre de un deportista que ganó una medalla en un juego olímpico de vete tú a saber cuándo, cuando te sabías el afluente del río de Tanzania al noroeste de no sé dónde. O sea, eso era impresionante. Sí, es verdad. Bueno, al final, esas son las preguntas más difíciles, ¿no? Esas son las preguntas que realmente te hacen el ganar el bote o no, porque tú te puedes ver todos los roscos antiguos y te puedes estudiar el diccionario de memoria, que es un poco más o menos lo que hice yo. Hombre, no todas las palabras, pero todas las palabras que yo pienso que podían preguntar, que son muchas. Uh-huh. Entonces, aunque tú te hagas eso luego no te sirve para nada si después preguntan, pues lo que tú me dices, un afluente de un río de Tanzania. Realmente luego el bote es la suerte de que justo esas 2 o 3 preguntas de cultura de verdad general te las sepas de casualidad o te las hayas apuntado y estudiado de casualidad. En mi caso, por ejemplo, en el caso del bote, hubieron 2 preguntas de diccionario muy difíciles, que fueron Navato y Vilano, pero después dos preguntas de cultura muy general. Entonces me preguntaron un presidente de Estonia, ya después de la independencia de la Unión Soviética, y después me preguntaron una región muy pequeñita de Colombia, de la zona cafetera, Uh-huh. donde estaba la ciudad de Pereira y tal. Entonces, claro, esas 2 yo me las sabía por una razón muy, muy sencilla. Es que a mí me encanta la geografía y la historia. Claro. Entonces, claro, yo he estudiado muchísima geografía e historia, no solo para el programa, sino para mí mismo, por puro placer de que me gusta la geografía y la historia. Yo tengo muchos mapas aquí en mi cuarto y tal. Claro, ¿qué pasó? Que justo en el rosco número 260 me preguntaron 2 preguntas de fuera de diccionario, una de geografía y otra de historia. Pero claro, en nosotros 259 roscos no había pasado eso. Claro. Entonces es al final la suerte de que justo te preguntan lo que te has estudiado. Y ya te digo, hay gente que se ha llevado el bote en el primer programa y hay gente que no se ha llevado el bote pues hasta el programa 260 como yo. Entonces nunca se sabe, al final es una lotería. Bueno, al final es como dices tú, de 259 que no ocurrió en el 260. Está claro que algún día tiene que pasar, Pablo, claro. La última pregunta, cuando te miras al espejo, ¿sigues viendo el rosco o ya no lo ves? Bueno, yo creo que eso ya queda un poco en el cerebro, ¿eh? O sea, a mí me pasaba que después de ganar el bote, yo tenía el reflejo de seguir estudiando, de abrir la aplicación
con la que estudio y seguir estudiando pasapalabra, y es como, y en ese momento tenía que decir, no, perdón, que ya no tengo que estudiar. Es un poco difícil quitártelo, pero bueno, me estoy rehabilitando. Bueno, pero como estás enganchado al estudio, estoy seguro de que eso va a durar mucho tiempo. Un amigo me decía hace un día, me encantaría ser un estudiante de Erasmus con 88 años. O sea, poder seguir estudiando. Encantadísimo. Yo ya te digo, si yo tengo la oportunidad, voy a estudiar hasta que me muera, lo tengo clarísimo. ¿Y no te da pena ver que cuando hablas de cultura general hay jóvenes de tu edad o incluso un poquito menos que ni siquiera saben quién escribió el Quijote y cosas parecidas? Porque parece que también ha mermado muchísimo, ¿no?, ese aspecto de cultura general como mínimo en nuestro país, y eso duele un poco. Sí, bueno, yo creo que también a lo mejor más que cultura general y punto, simplemente por el hecho de saberla, a ver, en los jóvenes yo creo que lo que habría que potenciar es una cosa que te he comentado antes, que es el hecho del placer por aprender, por el simple hecho de aprender. Y quizás el problema también es que muchos jóvenes a lo mejor no aprenden porque quieren, aprenden porque tienen que hacerlo, ¿no? Y luego, de hecho, se ven muy frustrados por cuando llega el punto de que tengas que estudiar una carrera o de que sales de una carrera y tienes que tener un futuro laboral y a lo mejor pues nunca han hecho algo que les haya gustado realmente, ¿no? Entonces yo creo que eso es una cosa en la que hay que poner el punto de mira, ¿no? En la vocación del estudio y en poder potenciar el placer con estudiar, que evidentemente no tiene por qué ser estudiar todo, o sea, puede ser estudiar lo que a ti más te interesa, y yo creo que con eso sí que podríamos potenciar luego también esto otro que me dices de la cultura general, porque al final yo creo que es una bola de nieve, ¿no? O sea, en el momento en el que tú te interesas por un tema, es muy fácil que luego salga interés por otros temas, y yo creo que si se potencia eso, al final pues será mucho mejor para las generaciones venideras. Pues yo creo que es el mensaje con el que nos tenemos que quedar, y te tengo que dar las gracias por haber formado parte de este podcast en World Media. Ha sido un placer hablar contigo, sobre todo por ver que sigues esa evolución, seguir estudiando, seguir adentrándote en el mundo de las redes y compartir con todos aquellos que te siguen y que te seguimos pues todos esos conocimientos que durante 260 programas brindaste, ¿no?, a todos los españoles. Así que, Pablo, no sé, ¿quieres acabar de alguna manera este rosco de podcast? Bueno, la mejor forma de acabarlo es agradecerte un montón el hecho de haber contado conmigo, y que, vamos, en cualquier momento si quieres que vuelva por aquí, yo encantado. Muchísimas gracias. Pues Pablo, gracias a ti y hasta una próxima ocasión. Cuídate mucho. Igualmente, hasta luego. Espero que hayas disfrutado de este podcast y espero que hayas conocido un poco más a Pablo Díaz en otras facetas, no solo en la faceta de concursante o ganador de Pasapalabra. También espero que sigas con nosotros, que sigas conmigo en este podcast de World Media, porque te doy la oportunidad de tener más contenidos creativos, más contenidos entretenidos con los que poder pasar un buen rato. Te recuerdo que nos puedes seguir en todas las redes sociales como World Media Spain, en Twitter, en Facebook, en Instagram, también en YouTube, además de en Telegram, donde nos encuentras como World Media Spain y te puedes unir a nuestro canal. Si quieres comentar algo, lo puedes hacer en información@worldmedia.es o disfrutar de estos contenidos también en Spotify, en iVoox, en iTunes, Google Podcast, Amazon Music y en nuestra página web www.worldmedia.es. Soy José Luis Martín, como siempre, te deseo lo mejor y además te deseo que tu podcast te acompañe.